felices, formando familias felices. Muchas bendiciones para todos, bienvenidos una vez más a la casa de Dios, bienvenidos a la familia de la fe, amén. Dice nuestra declaración de propósito, somos una familia unida, amén. ¿Qué somos en MCM? Una familia unida, amén. Tuvimos 3 días de encuentro poderoso, jueves santo por la noche, el viernes santo durante todo el día y ayer sábado santo. Un buen grupo de personas hicieron encuentro. Si hay alguno de los encuentristas de estos 3 días que hicieron ese encuentro, están aquí, póngase un momentico sobre sus pies. Y yo quiero que la iglesia les brinde un aplauso. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Están cansados o están felices? Aleluya, creo que Dios hizo algo grande en estos 3 días, amén. No vayan a perder eso que el Señor les regaló. Fueron 3 días de verdad, de gloria, 3 días de bendición y 3 días de victoria. Bienvenidos a esta familia. Dígale que está a su lado, soy MCMista, aleluya. Aleluya, denle un aplauso una vez más, tome su lugar. Aleluya, este próximo martes a las 6 de la tarde los vamos a esperar a todos los encuentristas para que continúe el encuentro, amén. El encuentro no ha terminado, el encuentro continúa, amén, en el post-encuentro. A las 6 de la tarde, ¿verdad, pastora? Aleluya, los esperamos a todos. Y la clave es, la bendición es continuar en el camino, amén. Continuar el proceso, continuar el camino. Me gusta Bartimeo porque Bartimeo, cuando recibió la vista, dice la Biblia que en lo que recibió la vista inmediatamente no volvió al lugar donde él se ponía a mendigar, no volvió con sus amigos, sino que dice la Biblia que seguía a Jesús en el camino, amén. El encuentro es como ese Bartimeo. Cada uno que viene al encuentro tenía ceguera espiritual y el Señor lo libró de la ceguera espiritual y le devolvió la vista, amén. Ahora puede ver con claridad, amén. Ahora conoce la verdad lo ha hecho libre. Pero la clave es, escúcheme, seguir a Jesús en el camino, amén. Y el tiempo para eso, para mí, que tengo ya 30 años, voy a cumplir en el mes de junio, Dios mediante, 30 años en los caminos del Señor. Para mí la clave es el comienzo. Siempre dicen por allí, si una persona, si se comienza bien, termina bien. Pero si se comienza mal, termina mal. Eso para todo, para los estudios, para el matrimonio, para un trabajo, pero para el evangelio también. Si comienza mal, termina mal. Pero si comienza bien, termina bien. ¿Y cómo comienza bien? ¿Cómo puede una persona en el evangelio comenzar bien? Bueno, haciéndose parte de esta familia. Solo no vas a poder. ¿Recuerda la película del ascenso? ¿Cuánto le gustó la película del ascenso? Eso fue un plus este encuentro. Tremenda película. De verdad que conmovedora. Y uno aprende en esa película que este caminar solo no se puede. Porque este caminar necesitamos ir acompañados. Y la iglesia es ese acompañamiento. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. La gente es un lugar de gente rota como nosotros, que amamos a Jesús y que hemos decidido seguirle hasta el último día de nuestra vida. Amén. Que Él nos está reparando. Somos gente rota que Él nos ha venido reparando. Y necesitamos de la iglesia, necesitamos del acompañamiento. Y para mí, creo que hay 3 cosas que son determinantes para ese buen comienzo. Número 1, la oración diaria. O sea, creo que cuando una persona en el futuro se descarría y dice, es que yo no tenía tiempo para orar, yo creo que es una excusa de tonto. Porque ¿cómo uno va a tener una persona en 24 horas tiempo para orar? Si uno puede orar mientras está durmiendo, mientras se está bañando, mientras está cocinando, mientras está haciendo oficio, mientras va en el ruta. O sea, no que no quisiste orar. Porque uno puede orar todo el día si uno quiere. Catherine Kuhlman decía, conozco el secreto paulino de la oración sin cesar. Uno puede orar todo el día si uno quiere. No necesariamente arrodillado en un rincón, pero en el camino, en el momento que entras a la universidad, en el gimnasio,
hacer una breve oración. O sea, es imposible. Yo no puedo decir que yo he pasado ni un solo día de 30 años de mi vida cristiana sin orar. Para mí orar es como respirar. Si me acuesto, yo hago una breve oración. A lo mejor estoy cansado, pero hago una breve oración y doy gracias por ese día. Y cuando yo me paro, creo que apenas abro los ojos, es un momento para hacer una breve oración de gratitud porque Dios me cuidó por la noche. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y poner ese día en las manos de Dios. Y la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creí en una iglesia de mucho poder de oración y entonces nos instaban a orar. Y había en ese tiempo una canción y muchas canciones que hacían alusión a la oración. Una que me gusta mucho dice, el poder del cristiano está en la oración. Amén. Y otra que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor tus penas y dolor. ¿Cómo? Orando. Bendita la oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. Entonces no espere, no lo permita, no lo procrastine. Hoy se está hablando del término procrastinar. Y el término procrastinar es dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. No procrastines la oración. Tú tienes con la oración que orar todos los días. Y ahí viene fuerza de Dios. Amén. Aunque no tenga fuerza, ora. Aleluya. Lo segundo es, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Y Dios habla contigo. Pero lo segundo es, la clave para mí, es la lectura diaria de la palabra. El pan diario. En el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra es el pan. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es la palabra viva, la palabra encarnada. Para mí la clave está, además de la oración, en una lectura diaria de la palabra. Tú no vas a leer toda la Biblia en un día, ni siquiera a veces todo un libro, a menos que sea una de las cartas de una sola página, de un solo capítulo. Pero tú puedes leer por lo menos con un compromiso serio, por lo menos un capítulo de la Biblia todos los días. Amén. Y yo recomiendo a los que están comenzando que lo hagan por el Nuevo Testamento. Amén. Sobre todo puede ser el Evangelio de Juan, o si quiere empezar desde Mateo y empieza a leer. Hoy lee Mateo 1, mañana lee Mateo 2, pasado mañana lee Mateo 3. Me acuerdo uno que ahorita es pastor. Tenía ya años aquí en la iglesia y dice, tengo años tratando de leer todo Mateo y no lo he leído. Yo dije, este es lo que es un desgraciado. Es un bandido. Porque Mateo tiene son 28 capítulos en 28 días, uno por día. Ese es un bandido. Él dice, no sé si ya lo terminaría. Es pastor ahorita. Espero que lo haya terminado. Si no, pobres ovejas. Estarán raquíticas. ¿Cómo uno va a leer Mateo, chicos? Eso es todos los días. Usted puede leer y usted se va a dar cuenta, si tú lo haces con disciplina, ¿verdad? Busca leer un capítulo diario, que al abrir y cerrar los ojos leíste todo un libro de Mateo. Ya le puedes comentar a la gente, leí un libro, porque la Biblia es una biblioteca. Por eso se llama Biblia. Hay una biblioteca donde hay inserto allí 66 libros. Entonces tú leíste Mateo, ya leíste un libro. Leíste Marcos, leíste un libro. Leíste Lucas, leíste un libro. Leíste Juan, leíste un libro. Ya, uy, he leído 4 libros, gloria a Dios. Esos 4 más, ¿quién se llevó mi queso? O la culpa es de la vaca, que es el que lee todo el mundo. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta, ¿no? Yo me hice fanático de la lectura diaria de la Biblia. Y porque la Biblia tenía tantas respuestas para mí. No es que yo cuando me convertí era como Pepito Preguntón. Yo preguntaba demasiado. Y me hice amigo de todos los predicadores. Entonces les preguntaba todo. Entonces aprendía con los predicadores, confirmaba con la Biblia, me compré un diccionario bíblico, tenía un diccionario secular, las palabras que yo no entendía las subrayaba. Eso me dio crecimiento personal y me dio crecimiento espiritual. Y al poco tiempo, cuando yo iba a una vigilia, iba
una reunión, un ayuno, y hablaba con las personas. Me decía, hermano, ¿y cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? No, yo tengo 4 meses. No puede ser. Usted habla como que tuviera 10 años, para que vos veáis. ¿Y qué me daba eso, hermano? La lectura diaria de la palabra. Amén. Y eso fue muy beneficioso para mí, porque las 2 primeras veces que yo prediqué, casi empezandito, hace 30 años, fueron predicaciones por accidente, porque los predicadores que les correspondía no fueron. El primero fue en la plaza, y yo no tenía ni iglesia, ni me había bautizado. Y me dijeron, hermano, el predicador no vino, y el Espíritu Santo dice que usted va a predicar. ¿Yo? Menos mal que yo leía la Biblia todos los días. ¿Y de qué le prediqué? Todo nervioso, yo no me acuerdo mucho, temblaba, estaba muy nervioso, pero le prediqué de lo que había leído en la mañana. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Entonces me dice, yo voy a firmar la película Predicador por accidente. Y la segunda predicación fue, ya yo pertenecía a la iglesia Manuel, todavía no me había bautizado, y fui a una campaña en San Agustín. Y ahí tenía que ir Richard Santo, el predicador, él era evangelista. Dígame, ahí en ese lugar, yo tenía unos amigos y bailé mucho ahí, en esa esquina. Y yo les decía que no pase ninguno, que no pase ninguno. Y me dicen, el hermano predicador no vino, hermano, y el Espíritu Santo dice que usted va a predicar. ¿Yo? Y yo dije, coño, la tiene que agarrar conmigo el Espíritu Santo. Y prediqué esa noche. Se entregaron 4 personas a Cristo. Y me dieron 62 bolívares de ofrenda. Y esa ofrenda yo la guardé, esa ofrenda yo la tengo guardada. Y ese día yo le hice una carta a Dios y dije, bueno, como tú me estás poniendo a predicar, asumo que voy a ser un predicador. Te entrego mi vida para ser un predicador. Y tengo 30 años ya predicando el evangelio. Aleluya. Aleluya. Ni un solo domingo. Y la tercera cosa es la congregación, el congregarnos. No hay un solo domingo en 30 años que yo no haya ido a la iglesia. Para mí eso es imposible, o sea, ni siquiera lo puedo pensar, porque el domingo uno no desvía su pie para otro lado. 6 días hizo el Señor para hacer todas las cosas, pero hay un día que es para Él, amén, y ese día no se negocia. Hay que ir a la iglesia. La palabra dice, no deje de ¿qué? De congregarte, como algunos tienen por costumbre. Ayer leíamos en el encuentro, cuando Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y se le dio el libro del profeta Isaías para que lo leyera, y dice, y entró a la sinagoga como era su costumbre. Jesús oraba, Jesús leía la palabra y Jesús se congregaba. Y en Juan 13 Jesús dijo, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Siempre tenga eso presente, que Jesús no nos vino a traer una religión, no nos vino a meter en una religión. Él vino a traernos fue un ejemplo de vida para que lo que Él hizo, nosotros también lo hagamos. Amén. Entonces, ¿dónde está la victoria? La victoria está en la lectura diaria de la Biblia, la oración diaria y no dejar de ir a la iglesia, a la célula, a la iglesia, a los compromisos que el líder me diga. Amén. Y empezar a vivir ese compromiso. La palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y créeme, cuando tú estás decidido a buscar a Cristo, todo lo pasado te va a buscar. Todo lo pasado te va a buscar. Esta semana te va a buscar todo lo pasado. Si tú eras bebedor y tú sabes, había que poner para la caña esta semana, pero vamos, yo te brindo. Los más pichirri, la primera, segunda semana brindan. Y tú sabes que no son ellos. El diablo que te quiere traer de nuevo. Uno que consumía droga aquí, ¿sabes cuánto cuesta? Bueno, yo no sé cuánto cuesta, ¿no? Pero debe costar cara. Y ese consumía droga, 23 años en la droga. Y las primeras semanas se consiguió esa bicha, unos bichas así. Él cuenta unos paquetes, o sea, eso es un poco de droga. Y así se las consiguió. O sea, cuando él era gorilón, se había conseguido ni un pitillo de marihuana. Ahora se consiguió un paquete. No, que se lo consiguió, el diablo se lo puso. ¿Sí me entiende? Dígame lo que eran mujeriegos, que cómo le costaba que a las feas lo vieran. De repente ahora las más o menos arregladitas, mira, y ay, estoy bueno, ay, no estás bueno, loco, es el diablo. Aló, ¿me está escuchando? Yo me acuerdo un tipo que era negro, feo en la iglesia, y él se convirtió y unas mujeres en el carro lo veían, ay, qué buen mozo. Dijo, si yo me parezco un mono, esto no eres tú, esto es el diablo, dijo el tipo. Yo parezco un mono, hermano, no me venga con eso.
Y es así, usted no es bonito nada. Todo lo pasado te va a buscar, ¿ves? Van a aparecer propuestas. El chico que te gustaba, que siempre nada, que nada. Entonces va a aparecer esta semana, no sé, he sentido algo por ti. Qué raro. Después del encuentro, no, esto es el diablo. Entonces usted decida si usted es una nueva criatura. Lo viejo pasó, lo viejo pasó, lo viejo pasó. Usted es una nueva persona, amén. Y camine en lo nuevo, que Dios le va a dar la bendición y le va a dar la victoria. Diga amén y denle un aplauso grande al Señor, aleluya. Nuestra oración con todos los encuentristas, con todas las personas que hacen encuentros, porque nuestra oración es que permanezcan en la fe, amén, hasta el último día de su vida, que crezcan en la fe, que además de creyentes ahora se hagan discípulos del Señor y que puedan participar de la obra del Señor. Venezuela necesita una iglesia avivada, una iglesia despierta, una iglesia que predique a tiempo y fuera de tiempo, amén. Hoy es domingo de resurrección, hoy es el domingo que se conmemora en el mundo entero el hecho más importante de la cristiandad, el hecho más importante de los cristianos. ¿Sabe? Todo lo que concierne a Jesús es glorioso. Todo lo que concierne a Jesús es poderoso. Cuando uno conoce a Jesús, uno se impacta con todo lo que concierne a Él. Por ejemplo, Jesús es eterno. En otras palabras, es preexistente. El Cristo eterno. Él ha existido desde siempre. Él es Dios. El que nació allá en Belén es el que se encarnó. Ese eterno, ese Dios eterno se hizo carne. Dice Juan que el Dios eterno un día se hizo carne. Vino a esta tierra, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero antes de venir y habitar entre nosotros, estaba en la eternidad, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que el Hijo un día decidió venir a este mundo y ser uno de nosotros. Vino a vivir una vida santa, a darnos ejemplo, a presentarnos un modelo. Y vino con una misión específica: morir en la cruz y derramar su sangre para solventar las tres cosas que el ser humano no podía solventar por sí mismo. Yo lo he dicho ya: el pecado, las maldiciones y derrotar a los demonios. Amén. Cosas que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo muriendo en esa cruz. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Tuvo 40 días después de resucitado con cuerpo de gloria, hablándoles a los discípulos acerca del reino de Dios. Y cuando ascendió al cielo, había más de 500 personas que presenciaron la ascensión de Cristo al cielo. Y lo otro es que un día Cristo, ese Cristo que subió al cielo, ya está pronto a regresar a buscarnos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, todo lo concerniente a Jesús, o lo que se conoce como el evangelio completo, es demasiado importante. Su preexistencia, su encarnación, su concepción sobrenatural en el vientre de María sin intervención de varón, un milagro poderosísimo. No hubo una relación sexual entre José y María para que él pudiera estar en el vientre, sino que el Espíritu Santo lo engendró allí, lo puso allí en ese vientre, donde ella lo cuidó por unos meses hasta que lo dio a luz. Entonces su concepción fue extraordinaria, su nacimiento fue extraordinario. Nadie ha tenido un nacimiento como el de Jesús, anunciado por una estrella, visto por unos magos del oriente. Impresionante. Los ángeles descendieron a ver ese acontecimiento y los ángeles cantaron y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad de Dios para con los hombres. Y ahí estaba su nacimiento extraordinario. Luego su desarrollo, su crecimiento fue extraordinario. Lucas 2:52 dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. El niño Jesús crecía. El niño Jesús estuvo siempre sujeto a su padre y vivió una vida ejemplar como niño, como adolescente, como joven y como hombre. Una vida totalmente ejemplar. La Escritura dice que vivió una vida extraordinaria porque como era semejante a nosotros, fue tentado en todo, pero nunca
jamás pecó, nunca pecó. Como nunca pecó, entonces él no podía morir, porque el hombre muere porque peca. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Por eso es que usted, cuando revisa bien la escritura, se da cuenta desde que estaba en el vientre de su madre, el diablo intentó matarlo, pero él no podía morir porque era inmaculado, era santo, no tiene ni siquiera el pecado original. Cuando niño, el diablo intentó matarlo. Los reyes, Herodes, intentaron matarlo. ¿Sí o no? Pero Dios lo protegió porque no podían matarlo, porque él no puede morir, porque es una persona plenamente santa. Y varias veces en los evangelios, usted lo ve, quisieron matarlo, pero él simplemente se apartaba y se iba porque la muerte no podía tocarlo. Y él un día se los dijo: dejen de buscar matarme, ustedes no me pueden matar, yo no puedo morir. A mí, dijo él, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Aleluya. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y para que Jesús muriera, tenía que pecar y nunca pecó. Lo segundo que tenía que pasar, o debía pasar, para que él muriera, era que él asumiera el pecado de otra persona. Y fue exactamente lo que sucedió. Jesús no asumió el pecado de otra persona, él asumió el pecado de toda la humanidad que existió antes que él, que existió en su tiempo y que existiría en los tiempos futuros, de toda la humanidad. Dice el profeta Isaías: mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y cuando él asumió todo ese pecado de la humanidad, el tuyo y el mío, y de los hombres más terribles que han existido en esta tierra y de los menos terribles, cuando él asumió todo ese pecado, fue que él pudo morir, porque asumió la culpa y el pecado de toda la humanidad. Y así que su vida fue extraordinaria, su concepción fue extraordinaria, su nacimiento fue extraordinaria, su muerte fue sacrificial y extraordinaria. Pero lo más glorioso, lo que va a marcar un punto y aparte, lo que va a dar gloria a todo esto, la razón por la que hoy estamos reunidos en este lugar, escúcheme, la única de todas esas que he nombrado, es que al tercer día él derrotó la muerte. Aleluya. Al tercer día él se levantó de los muertos. Aleluya. Aleluya. La resurrección de Jesús es lo más importante de todo. Si no hubiese ocurrido ese evento de la resurrección, y si hubiese ocurrido todo lo demás, hoy no estaríamos aquí. Incluyendo si Jesús hubiese nacido inmaculado, y si Jesús hubiese vivido la vida santa que vivió, y si hubiese muerto en una cruz y no hubiese resucitado, hoy no estaríamos aquí. No existiría cristianismo en el mundo. El cristianismo existe por una sola razón: porque al tercer día nuestro Señor se levantó de los muertos. Nosotros no servimos a dioses muertos, servimos a un Dios que está vivo. Apláudele a Él. Aleluya. Aleluya. A su nombre, gloria. Servimos a un Dios real que está vivo. Y su muerte fue verificada y fue documentada, pero su resurrección fue verificada y fue documentada, y nadie pudo negarla. Y escúcheme, y es la resurrección lo que nos tiene aquí. Es la resurrección las que nos reúne en este lugar. En mi libro, Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, al comenzar, yo escribí algunas cosas sobre Jesús, sobre su preexistencia, sobre su concepción, sobre cuántas profecías él cumplió en su encarnación y en su vida. Pero también escribí algo sobre su resurrección, y voy a leérselos. Dice así: su resurrección ha sido el evento histórico más revolucionario del mundo. Es este evento el evento más revolucionario en el mundo. Escúcheme, en el mundo han existido héroes,
En el mundo han existido libertadores como nuestro libertador Simón Bolívar, ¿verdad? Han existido héroes y heroínas, pero no ha existido nadie en el mundo que parta la historia en dos. Solo Jesús partió la historia en dos, antes y después de Cristo. ¡Aleluya! Pero no solo partió la historia, sino que cuando viene a una vida, parte esa vida también en dos. Ahora esa vida es antes y después de Cristo. Entonces la resurrección de Cristo es el evento histórico más revolucionario del mundo. Si el Señor no hubiese resucitado y todo hubiese quedado hasta lo anterior, hasta la muerte, incluyendo su muerte por nosotros, Él hubiera sido recordado por ser un buen hombre y nada más. Pero el hecho más revolucionario en torno a Jesús fue su resurrección. Tanto que Pablo dice, cito, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es también nuestra predicación. Fin de la cita, Primera de Corintios 15:14. Pero en el verso 20 del mismo capítulo irrumpe una afirmación que es completamente revolucionaria. Cito, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Fin de la cita. Lo que deja claro nuestro futuro. Primicia de los que durmieron. Eso deja claro nuestro futuro. Si dice que Él es primicia, quiere decir que no es el único. Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Oh, aleluya. Aleluya. Nosotros también resucitaremos. En Romanos capítulo 4, verso 25 dice que, cito, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fin de la cita. Esto es lo más trascendental acerca de nuestro Señor Jesucristo. Fue la resurrección plenamente verificada y hay muchas evidencias de la resurrección del Señor. Juan el apóstol dice, cito, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fin de la cita. Nadie moriría por una mentira. De los 12 apóstoles, Pedro, Andrés, Felipe, Santiago, hijo de Alfeo, Simón y Bartolomé murieron crucificados. ¿Me está escuchando? Murieron porque creían y habían visto y habían palpado no solo al Cristo encarnado, sino al Cristo que murió y al Cristo que resucitó de los muertos. Nadie muere por una mentira. Si eso hubiese sido mentira, ellos no mueren. Dicen, no, yo les sirvo una mentira, y salvaban su vida, pero estaban dispuestos hasta morir porque estaban conscientes y claros y conocieron y tocaron y palparon al que resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Repito, de los 12 apóstoles, oye bien, Pedro, Andrés, Felipe, Santiago, hijo de Alfeo, Simón y Bartolomé murieron crucificados. Mateo y Jacobo murieron a espada. Tadeo murió a flechas enemigas. Santiago, el hermano de Jesús, fue apedreado. Tomás murió traspasado por una lanza. Todos ellos murieron por una causa que creían verdadera. Lo habían visto, lo habían tocado, lo habían palpado y no tenían ninguna duda acerca de la resurrección de los muertos que ellos mismos tendrían en un tiempo futuro. Es esto, lo que hace al evangelio diferente a las religiones, a las filosofías y a las tradiciones de los hombres. Que un hombre haya vencido la muerte es la victoria final que todos estamos esperando. Es el último enemigo que nosotros destruiremos. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 15:26. Primera de Corintios capítulo 15 dice, y el postrer, el último enemigo que será destruido será la muerte. Dale un aplauso al Señor, aleluya. El último enemigo. Un día la muerte será totalmente vencida. Ya Jesús la venció, pero tendrá una victoria final. Y dice,
pero solo es posible por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, un poco más adelante, escribí todo un capítulo solo sobre la resurrección del Señor. El capítulo número 7 de mi libro es un capítulo solo dedicado a la resurrección del Señor. Y dice: la resurrección de los muertos constituye para nosotros los cristianos no solo el fundamento o un fundamento de la doctrina de Cristo, no constituye tampoco un rudimento cualquiera, sino que más bien constituye la base fundamental sobre la cual descansa nuestra fe. A decir del apóstol San Pablo, impresionado de las distorsiones sobre este tema de la resurrección de los muertos que había en la iglesia de los Corintios, diserta tremenda cátedra sobre el tema en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y dice al respecto, en el verso 12 al 15, cito: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y en el verso 17 al 19 dice, cito: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Y dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fin de la cita. Si no hay resurrección de muertos, nuestra fe no valdría para nada. Y Jesús hubiese sido para la historia un buen hombre que hizo cosas bellas y buenas y poderosas, pero nada más. Pero lo que revoluciona el mundo y parte de la historia en dos, y revoluciona la forma de pensar del cristiano del primer tiempo, tanto así que estaban siempre dispuestos a dar su vida por sus creencias, fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pablo dice en 1 Corintios 15:20, cito: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fin de la cita. Los testimonios de la resurrección son numerosos y concordantes. Las mujeres, María Magdalena, los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Tomás, los guardias, los ancianos, los discípulos que iban camino a Emaús, los 500 hermanos mencionados en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, los 11 apóstoles, Saulo de Tarso, aleluya. La fe de sus seguidores fue tal que estaban dispuestos a morir por su Señor resucitado. El sepulcro quedó vacío. Todo el poder militar, político, económico y religioso, aunque se unieron y trataron de negar este hecho, en Mateo 28, 11 al 15, fue todo imposible. Y luego todos ellos sucumbieron a las abrumadoras evidencias y testimonios. Después de 40 días transcurridos con sus discípulos, el Señor fue glorificado en las alturas y les envió el Espíritu Santo. Desde entonces los discípulos vinieron a ser en todo lugar testigos de su resurrección. Apláudele, aleluya. Apláudele, aleluya. Aleluya. Y hay una serie de textos que yo doy allí donde dice que ellos eran testigos de su resurrección. El Nuevo Diccionario Ilustrado, Vila Squine, se define la resurrección como el principio fundamental de los tratados de Dios hacia el hombre, por cuanto el hombre está bajo sentencia de muerte y en la muerte misma debido al pecado. Hay una creencia general de que todos los muertos serán levantados simultáneamente. Sin embargo, esta idea no se halla en las Escrituras. El Señor habla de la resurrección para vida y luego de la resurrección para condenación. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gracias al Señor.
El mensaje de que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos es un mensaje al alma, es un mensaje al corazón, es un mensaje a la conciencia que nos grita y nos dice: si Cristo resucitó de los muertos, entonces tu problema no es imposible de solucionar. Si Cristo resucitó de los muertos, hay esperanza para ti. Si Cristo resucitó de los muertos, vamos, dígalo, hay esperanza. Hay esperanza. Aleluya. Si tu matrimonio está muriendo, si Cristo resucitó, Él puede resucitar tu matrimonio. Si tus hijos están muriendo y sientes que tus hijos están más muertos que vivos, Él puede resucitar tus hijos. Si tus finanzas están muriendo, si resucitó el Señor, no va a resucitar tus finanzas. Aleluya. Hay gente que dice: Venezuela se acabó, Venezuela se murió. Venezuela va a resucitar. Aleluya. Venezuela va a resucitar, porque la resurrección es un mensaje que nos grita por todas partes: hay esperanza. Levanta tu mano y di: hay esperanza. Aleluya. Aleluya. Hay esperanza. Si Él resucitó, mi problema no es tan grande. Yo soy el que magnifico el problema. Hago el problema más grande que a Dios. Pero no, mi problema no es más grande que Dios. Ya Jesús venció lo que para el hombre era imposible vencer: la muerte. Y ese es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza. Tanto que todos los días en el mundo mueren personas. Y dice la Biblia: cuando perece el impío, perece su esperanza. Cuando muere el hombre malo, el hombre sin Dios, el hombre que a todas luces fue impío y no quiso aceptar el amor de Dios para ser salvo, dice la palabra: cuando perece el impío, perece su esperanza. Y por eso es que muchas personas llevan a otra persona al cementerio llorando desconsolados, porque en el fondo de su alma y su corazón sienten que es un impío que murió y ya terminó su esperanza, ya no hay más esperanza. Pero todos los días también muere gente o parte gente que tiene a Cristo en el corazón. Y nos entristecemos, pero no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros tenemos una esperanza viva, aleluya. Una esperanza viva, aleluya. De que si nuestro Señor resucitó, ese que estamos llevando al cementerio, un día también resucitará. Y lo veremos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? A veces usted puede ver en un velorio, y cuántos velorios no hemos asistido cristianos, y hay otros velorios, ¿no? Y ve la gran diferencia. Ve que en el velorio cristiano hay tristeza, pero con esperanza. Y ve que en el otro velorio hay tristeza y desesperanza. Y nadie tiene por qué morir así, porque Jesús no murió en la cruz por algunos. Él murió por todos. Pero tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que salir de nuestras cuatro paredes, de nuestra comodidad cristiana, porque Jesús ama a todo el mundo. Jesús murió por todos los seres humanos. Una de las cosas que tiene que pasar ahora en la iglesia es un despertar espiritual. Tenemos que predicar el evangelio. Mire, cuando yo me convertí a Cristo, yo lo primero que quería era predicarle a todo el mundo. Yo me convertí y no sabía nada, o todo lo que hoy sé de la Biblia. Hoy sé mucho de la Biblia, gracias a Dios. Y yo cuando me convertí no sabía todo lo que yo sé hoy, pero le predicaba a todo el mundo lo poco que sabía, porque entendía de la salvación, entendía de la vida eterna, y no quería que mis familiares murieran sin Cristo. Era fastidioso yo. Le hablaba a todos. Algunos me decían que eso se volvió loco, que eso es fanático. No, pero el que se convierte de verdad no quiere que otra persona vaya a una eternidad sin Dios. En el banco donde trabajamos, todos los días almorzábamos de 12 a 2, en un periodo de 2 horas. Y yo tomaba la primera hora para almorzar con mis compañeros de auditoría de sistema. Y mientras estábamos allí comiendo, ahí me envalentoné, recién convertido al Señor. Y les empecé a decir: no vamos a comer hasta que no bendigamos los alimentos. Y aprovechaba esa oración para bendecir los alimentos, que nadie se niega. Porque yo me di cuenta que nadie se niega a una oración. ¿Cuántos dicen amén?
Nadie se niega a una oración. Aleluya. Y cuando yo oraba, a ellos les agradaba. Y yo hacía la oración. Y después les dije, les propongo algo. Cuando vayamos a comer, vamos a hacer una oración y damos una breve palabra. Y me dijeron, está bien, Keyson. Entonces ese fue mi primer púlpito. Allí, a la otra hora, yo me iba a la plaza a escuchar a Nemesio Bolívar. Pero en la primera hora, yo almorzaba y predicaba. Almorzaba y predicaba. De manera que mis primeros hijos espirituales fueron todos mis compañeros de trabajo para la gloria y la honra de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos ellos fueron conmigo luego a la iglesia. Todos fueron mis primeros hijos espirituales. Todos ellos creyeron al Señor. Y el que más me costó fue mi compadre. Pero estoy contento porque mi compadre hace unos 2 años ya le entregó su corazón a Cristo y está yendo a las acacias. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando veía a mi hermano le predicaba. Cuando veía a mi tío le predicaba. Cuando veía a mi mamá le predicaba. Cuando veía a mi hermana le predicaba. Porque el que en verdad es salvo, lo que más quiere es que otros sean salvos. Por eso no me costó tampoco mucho. Cuando prediqué las 2 primeras veces por accidente, no me costó mucho, porque eso ardía en mi corazón. Y hoy en día tiene que venir ese fuego evangelístico de nuevo y que nos haga salir de nuestra comodidad cristiana, hermano querido. Hay mucha gente, aleluya, que no conoce al Señor y que necesita oír la palabra del Señor para nacer de nuevo y tener esperanza en su vida. Y tú tienes esa esperanza, Predica la palabra, vamos, aleluya, di amén. Siempre nos acomodamos, que el líder predique, que el pastor predique. No, predica tú. Los mejores para predicar la palabra son los nuevos. Los nuevos tienen testimonios frescos. ¿Cuántos dicen amén? Predique la palabra. Vamos a salvar cada barrio. Vamos a salvar cada comunidad, cada municipio, cada parroquia, cada estado. Vamos a llenar a Barquisimeto, a Lara y a Venezuela del evangelio de Jesucristo. Aleluya. Solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo cambia. Solo en Él hay esperanza. Aleluya. Aleluya. En Él tenemos una esperanza viva. Levanta tu mano y di una esperanza viva. El apóstol Pedro escribe sobre esto. Y dice en Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Vuelvo a decir, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Repito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, ¿cómo? Viva, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que causa en nosotros una esperanza viva? La resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo tengo una esperanza viva, una esperanza viva, y nadie me la va a quitar, nadie me la va a robar. Amén. Hay gente que tiene esperanza,
Pero esperanza, en la palabra esperanza, es una esperanza, yo la llamo hueca, porque solo es esperanza en la palabra esperanza. Hay otros que tienen una esperanza muerta, no es una esperanza viva. Y hay cantores que han cantado a la esperanza. Por ejemplo, Silvio Rodríguez canta una canción bien linda que se llama Venga la Esperanza. Hace muchos años, cantautor cubano. Él canta en su canción: venga la esperanza, pase por aquí, venga del 40, venga el del 2000, venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con amor. Haciendo alusión a las dificultades del cubano hace 60 años atrás. A todas las dificultades que el cubano atravesaba. Que venga la esperanza. Y sabe, han pasado 60 años y ahora las dificultades son peores, porque cuando se pone la esperanza en ideología, cuando se pone la esperanza en la palabra esperanza, cuando se pone la esperanza en una esperanza muerta, eso no rinde fruto. ¡Aló! O como Diego Torres, que cantó saber que se puede, quererse que se puede, pintar nuestra cara, ¿color a qué? A esperanza. Pero usted ha visto lo que ha pasado en el país de Diego Torres y en toda Latinoamérica. Es una esperanza hueca porque es una esperanza muerta. Pero cuando ponemos la esperanza en Jesús, es una esperanza viva, es una esperanza de resurrección, es una esperanza que da fruto. Apláudele al Señor, aleluya, aleluya. Por eso Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Diga fuerte: tengo una esperanza viva. Tengo una esperanza viva. Amén. Aleluya. Ahora quiero rematar esto. Quiero cerrar esto pensando en los últimos, en lo último que hemos hablado en la iglesia, de la crianza de nuestros hijos, que fue algo que Dios puso en nuestro corazón, y vamos a continuar con la ayuda de Dios, porque la serie adolescencia causó un impacto en el mundo y en los corazones. Este muchachito de la serie adolescencia, y los que vimos la serie varias veces, nos conmovió el corazón, porque era un muchachito que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto en vida. Y sabe que siento que muchos padres, con la brecha generacional, sienten que sus hijos están más muertos que vivos. Hay un divorcio, hay una separación, hay una brecha gigantesca entre padres e hijos. Por eso es que para que Cristo venga, va a enviar primero al profeta Elías, o el poder del profeta Elías, para que haga volver el corazón de los padres al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Es decir, para que alguien cierre esa brecha, para que vuelvan de regreso a la familia, al abrazo, a la crianza de los hijos, a los valores. Tiene que venir eso, dice, antes de que venga el día del Señor, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es la maldición de la tierra? La separación de los padres y los hijos. Y este tiempo profético que estamos viviendo hizo eso, hizo ese daño, creó esa brecha generacional donde los hijos no se entienden con los padres y donde los padres no entienden a los hijos. Y por eso hemos traído esta palabra, aleluya, porque llegó el tiempo de la resurrección de nuestros hijos, aleluya. Llegó el tiempo de la resurrección. Vamos, dígame amén a la palabra. Llegó el tiempo de resucitar a esos muchachos. Llegó el tiempo de sacarlo de los cuartos. Llegó el tiempo de sacarlo de las pantallas. Llegó el tiempo de sacarlo de TikTok. Llegó el tiempo de sacarlo del teléfono, de la computadora, y decirle: hijo, te amo. Hijo, vive. Hijo, socializa. Hijo, levántate. Hijo, resplandece. Hijo, hay vida más allá de un teléfono. Hijo, hay vida más allá de una computadora. Hijo, hay vida más allá de una pantalla. Hijo, ejercítate. Hijo, juega. Hijo, estudia. Hijo, rinde en los estudios. Hijo, lee. Y es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. No solo los padres somos corresponsables,
Necesitamos a los profesionales, como lo vimos la semana pasada. Necesitamos a la iglesia. Necesitamos a los maestros. Necesitamos corresponsabilidad para abordar este tema. Pero de que sacamos a esos muchachos de las pantallas, los sacamos. ¿Cuántos dicen amén? Eso de las pantallas, eso no va a cambiar, eso va a avanzar. Pero ya será cuestión nuestra sacar a nuestros hijos de allí. Amén. Y que cuando le empiecen a dar uso a estas cositas, se la den para las cosas buenas que también las tiene, pero no para lo malo. Amén. A veces vemos a nuestras mismas nietas, hijos pequeños, viendo TikTok y cosas. Y tenemos que ser honestos. Se saben canciones que son horrendas y las repiten. Yo he visto son como una pandillita de 5, son 5, 6, 7 de pura cucarachita, 4, 5, 6 años, y se saben las canciones para atrás y para adelante. Una vez se lo hace por prueba para ver, y no es una, son todas. O sea que todas andan en lo mismo. La del bendecido, la de Yolady, las mías. Son una bandita. De pronto se vuelven cristianas. En estos días estaban cristianas. Y decían, ¿tú te sabes esta canción? Y entonces empezaron a cantar unas cristianas. Amén, amén. Pero de repente se les sale lo que están oyendo en caletada. La de Rosita y Ernesto. Y se saben esa broma para atrás y para adelante, hermano. Y saben más que tú y que yo. Cosas que nosotros no hemos escuchado, ya ellos la han escuchado. Porque están expuestos. Porque eso les brinca allí. Porque les gusta eso. Y nosotros tenemos que tener una estrategia, porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Dígame, las dos mías son hembras, de paso. Entonces los varoncitos, ¿y qué le dicen esas canciones? ¿Y qué le dicen? ¿Qué mensaje viene a la mente, al corazón? La hipersexualización de la niñez, para que los niños hagan y se comporten y hasta bailen de manera inapropiada. De manera que el diablo quiere robarles la inocencia. El diablo quiere sacarlos de la inocencia para pervertirlos. Pero le vamos a decir, diablo, agarra tu cachachá y te vas de nuestra casa, porque con nuestros hijos tú no vas a poder. Amén. Diablo, agarra tu cachachá, agarra tu TikTok, agarra tu malicia del diablo y te vas de nuestra casa, porque con nuestros hijos y nuestros nietos tú no vas a poder. ¿Por qué? Porque Cristo resucita a nuestros hijos. Cristo resucita a nuestros hijos. Aleluya. En la Biblia hay muchos casos de resurrección, pero hay 5 que tienen que ver con hijos resucitados. ¿Quieres verlos? Primero, el hijo de la viuda de Sarepta. Primer resucitado, Antiguo Testamento. Primera de Reyes 17, 17 al 23. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová le dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Aleluya. Tomando luego Elías al niño, apláudele, aleluya. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y Elías le dijo: mira, tu hijo vive. Escúchame, yo declaro que tu hijo va a resucitar, tus nietos van a resucitar, tu hijo va a resucitar. Apláudele al Señor. Tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive, tu nieta vive, tu bisnieto vive. Vamos, dígame amén y denle un aplauso grande al Señor. ¿Qué te muestra la Escritura?
que a Dios le interesan nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? El hijo de la tsunamita, segundo. El hijo de la tsunamita, segunda de Reyes, capítulo 4, verso 20 al 36. Dice así: y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió en las rodillas de su madre. Ella entonces subió y los puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo algunos de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni es día de reposo. Y ella le dijo: paz. Después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y cuando le preguntó qué dijo ella le dijo: bien. Ella le dijo: bien. Su hijo estaba muerto, pero ella le dice que le va ¿cómo? Bien. ¿Por qué? Porque Giesi no le va a resolver su problema. Su problema lo va a resolver el varón de Dios. Aleluya. El varón de Dios. Verso 27. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió, se agarró de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no saludes. Y si alguno te saludare, no respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces él se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta, porque criado no resuelve problema. Tiene que ser la unción del hombre de Dios. Tiene que ser la unción del hombre de Dios. Aleluya. El muchacho no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego se paseó por la casa una y otra vez y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aleluya. Entonces él y Giesi le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó y a ella le dijo: toma tu hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora mire que para estas dos resurrecciones se requirió la intervención del varón de Dios. ¿Me está escuchando? Hay una tendencia por allí de rebelión contra los hombres de Dios. Hay una tendencia, hay gente que se va de las iglesias. Nadie que se va de la iglesia se va y dice: ay, me vine de la iglesia porque ese pastor es el más maravilloso, el más lindo, el más bello, y la familia pastoral la más hermosa, y los líderes son los más preciosos, y por eso me vine. Ay, qué raro que te viniste. No, el que se va de una iglesia siempre le consiguió un pelo a la sopa. ¿Sí me entiende? Siempre le ve algo, ve la alfombra sucia. Algo ve. Se van hablando mal de los hombres de Dios. Yo le digo a la gente que se va de las iglesias: váyase. Pero ¿por qué tiene que estar hablando mal de los hombres de Dios? ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar con eso? Tú no estás entendiendo que un hombre de Dios no está ahí porque quiere. Un hombre de Dios está ahí porque Dios lo llamó, porque Dios lo ungió, porque Dios le dio su gracia, porque Dios le dio su favor.
Un hombre de Dios no está ahí porque quiere. Yo no estoy aquí porque quiero. Entonces hay gente que le encanta hablar de los hombres de Dios. Y entonces yo digo, no tanto el que habla, porque el que habla es un bobo, pendenciero, bobo. Pero también el que oye. Yo tengo una resolución en mi vida. Hace 30 años, a mí nadie me viene a hablar de hombres de Dios. Ayer una hermana me pasó una cosa que hablan en la internet contra los pastores. Y le dije, hermana, ¿qué hace usted viendo eso? ¿Qué hace usted viendo eso? Vea cosas que le edifiquen. Vea cosas que le edifiquen. Dígame amén. Dígame amén. Oye, pero es que el chisme de Maldonado y la esposa está como la novela. Ya es una serie. Ya lo de Maldonado y la esposa es una serie. Y la morbosidad es, ¿volvería ella con el hombre o no volvería? Continuará. Oye, una cosa que nos interesa. Oye, no vea cosas que, ¿verdad?, que perturbadoras. Tantas cosas perturbadoras están habiendo en internet. Se han creado grupos en internet muy bien pagados. Ganan mucho dinero. De gente que se dice cristiana para hablar de los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sí sabe más que tú y él quiere enemistarte con los hombres de Dios, porque son los hombres de Dios que pueden salvar a tus hijos. Son los hombres de Dios que pueden, aleluya, soltar la palabra, aleluya, que cambiará tu vida. Vamos, dale un aplauso al Señor. Aleluya, la palabra de Dios dice, créele al Señor y estarás seguro, pero créele a su profeta y ¿qué? Y serás prosperado. Aleluya. Yo estoy donde estoy hoy aquí por Dios, ¿verdad? Pero por mis profetas, por mis apóstoles, por los que me ganaron para Cristo. Los amo. Y los amaré hasta el último día de mi vida, porque uno se debe a Dios y se debe a los hombres de Dios. Y no exijo para nada que los hombres de Dios sean perfectos, pues son imperfectos. Lo glorioso es que son imperfectos, pero tienen poder de Dios para bendecirme. Aleluya. Eso es lo glorioso. Si estas mujeres la cogen con los hombres de Dios, ¿qué pasa con los hijos? Muertos estaban y muertos se quedan. Pero ellas respetaron a los hombres de Dios y fueron a los hombres de Dios. Y los hombres de Dios estaban autorizados para soltar la palabra de resurrección en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En tanto y en cuando tú te mantengas en ese vínculo, la palabra que yo suelte de este altar te afectará para bien, afectará a tus hijos para bien, afectará, aleluya, tu familia para bien. Vamos, di amén y dale un aplauso grande al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El hijo de la viuda de Naín, tercero, el hijo de la viuda de Naín, ya es Nuevo Testamento. Ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 7, verso 11 al 15. Lucas 7, verso 11 al 15. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y el Señor se lo dio a su madre. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Que muestra la Escritura que Dios se interesa por nuestros hijos. Él va a resucitar a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Él va a resucitar a tu hija. Se está viendo mucho en este periodo un fenómeno que nunca antes existió. Los psicólogos saben que es así, los psiquiatras. El término depresión infantil y depresión adolescente, depresión juvenil. Niños, adolescentes, jóvenes deprimidos. Eso nunca antes había sucedido. Eso es algo de este tiempo, de esta era. Y en esa depresión algunos han optado por quitarse la vida. Nosotros vimos una película de la vida real donde un jovencito se quita la vida. Y hoy vimos otra donde otro jovencito se quita la vida. Porque hay una preocupación mundial
por esa depresión infantil, de chamos jóvenes, adolescentes, que se sienten más muertos que vivos y optan por quitarse la vida. Pero yo estoy creyendo, hermano, que a Dios le importan nuestros hijos. Aleluya. Y que Dios los va a sacar de la depresión, los va a sacar del lodo cenagoso, los va a sacar de ese foso. Vamos, dígame amén y dele un aplauso grande al Señor. Aleluya. 4, la hija de Jairo. La hija de Jairo. Lucas 8, 49 al 56. Puede ir subiendo los de alabanza. Lucas 8, 49 al 56 dice: estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, Jairo, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús esto, le respondió: no temas, Jairo, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron del Señor, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó a que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Una vez más, a Dios le interesan nuestros hijos. Aleluya. Dios tiene el poder para resucitarlos, para sacarlos de su situación. Dios tiene el poder para sacarlos del lodo cenagoso. Él va a sacar a tu hijo de esa tristeza que le consume. Él va a sacar a tu hija de esa tristeza que le consume. Y va a cambiar, yo te profetizo, levanta tu mano, su lamento en baile. Va a cambiar su tristeza por alegría. Y lo va a hacer un niño, una niña feliz, aleluya, lleno de la plenitud de Dios, aleluya, para lograr cosas grandes para Dios. Dígame amén y den un aplauso grande al Señor, aleluya. Y número 5, el último, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 9 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 9 al 12, dice: y un jovencito llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, se cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este es una bendición. Pablo está dando la palabra y él se quedó ¿qué? Oye, vale. Menos mal que usted no está en el tercer piso, gloria a Dios. Este estaba en el tercer piso. Usted lo que puede caer es en la alfombra ahí. Aleluya. Y dice, ve, fue levantado muerto, pero este era un joven. Él era hijo de alguien. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comió, habló largamente hasta la mañana. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Óyeme, yo conté 8 resurrecciones entre Antiguo y Nuevo Testamento, y 5 son de hijos. ¿Qué te dice eso? Que a Dios le importan tus hijos, tus hijos, tus hijos, tus hijos y mis hijos. Vamos, dígame amén, aleluya. Una de las herramientas más poderosas que vamos a tener, y le damos gracias a todos los profesionales la semana pasada, porque cada uno nos dio códigos, cada uno de ellos nos dio herramientas y nos van a seguir dando. Pero una de las herramientas apostólicas que vamos a tener para resucitar nuestros hijos, para sacarlos de esa situación, de esos estadios, es la oración y la profecía. La palabra profética, amén. Hablarles la palabra, amén. Declarar palabra de bendición. Llamar las cosas que no son como si fueran. Escúcheme, una de las herramientas
más poderosa es la lengua, la lengua, la lengua. Algunos tienen que cantar, ayúdame, Señor, a poder controlar mi lengua. Pero no. La Biblia dice, el poder de la vida y de la muerte están ¿en dónde? En la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Si hablas muerte, habla muerte. Pero si hablas vida, habrá vida. Entonces escúchame, no maldigas a tu hijo por nada del mundo. No esperes estar airado para soltarle una palabra que lo seque. A veces en esas rabietas que agarramos decimos cosas y ni siquiera te acuerdas después. Dice, no, hijo del diablo. Cuando Nicky Cruz llegó a las pandillas de los Mau Mau, fundó las pandillas en Nueva York, él dice que su papá le decía, tú eres el diablo, le decía el papá. Y él pensaba que él era el diablo de verdad. Y se empezó a comportar como el diablo de verdad. Hay una hermana que yo quiero mucho, que cuando tuvo relaciones con su marido hace muchos años, se le rompió el condón. Y ella dijo, cuando salió embarazada, esto es un accidente. Y de alguna forma se lo contó al cabezón. Tú eres un accidente. ¿Cómo usted cree que se ha portado ese muchacho? Su vida ha sido bastante accidentada. Porque después que tú sueltas una maldición, ¿cómo cuesta, hermano? Así como la bendición cuesta para recogerla. Porque dice la palabra, lo que es bendito, bendito será. También la maldición cuenta para recogerla. Y hay padres que secan sus hijos. Hay madres que por el maltrato, la soledad, el maltrato de los esposos, de los maridos, tienen 4 muchachos y no tienen ningún marido, y el hambre, la situación es ¡perro! No es que en esos 4 muchachos puede estar la platica. ¡Aló! Suéltale buena palabra. A lo mejor ahí está el próximo Grandes Ligas, la próxima aleluya. Vamos, dale un aplauso al Señor. La película Manos Mágicas es la historia de la vida real de Ben Carson en los Estados Unidos, uno de los neurólogos más grandes de la historia, negro. Y esto lo digo a propósito, porque él y su hermano negro y su mamá negra, y eran además pobres, y la mamá era analfabeta, y la mamá no sabía qué hacer con esos muchachos, no tenía marido. Y entonces los chamitos eran tremendos. Y la mamá decía, ¿cómo hago con estos bichitos? Y empezó voy a hacer algo. Lo primero que hizo fue que les apagó el televisor y se los controló. Y le dijo, van a ver televisor de tal hora a tal hora y estos programas educativos. Y el resto de las horas, mamá, nos iremos a aburrir. No se van a aburrir. Van a la biblioteca a leer. Van a leer a la biblioteca. ¿Aló? Pero ¿cómo vamos a leer, mamá? Y empezaron esos muchachitos a leer. Y ella no sabía leer. Y le decía, tráigame lo que hicieron en el liceo, en el cuaderno, en la broma. Y ella leía, y él no sabía leer, ponía los cuadernos al revés. Pero ella no sabía leer, pero ella hacía que le corregía. Ella hacía que le corregía. Cuando el negrito chiquito venía, le decía, mamá, no puedo. La maestra me dice, pero yo soy muy torpe. Y ella le decía, tú no eres torpe. Tú puedes hacer todo lo que tú te propongas. Tú vas, en tu mente es brillante. Y ese muchacho llegó a ser el neurólogo más famoso en el mundo. Denle un aplauso al Señor. Las palabras tienen poder. Yo el día que vi esa película, yo dije, no le voy a aceptar ninguna excusa a ninguna mamá. Porque esa tipa era mujer, negra, pobre y un poquito enferma. Porque hasta en un psiquiátrico estuvo. Y si esa mujer negra, pobre, analfabeta y enferma, supo que con buenas palabras hizo de un hijo un médico y del otro un ingeniero. Por favor, empieza a ver tus hijos como una inversión. Di, aquí está la platica, aquí está la platica, aquí está los voy a regar, los voy a regar, los voy a regar, porque ahí está tu bendición, aleluya. En tus hijos estará tu bendición. Vamos, apláudele al Señor.
Tus hijos son importantes, son valiosos, le importan a Dios. Él quiere resucitarlo. Él quiere resucitarlo. Hoy los resucita. Hoy los resucita. Hoy los resucita. Hoy, vamos, ponte sobre tus pies y apláudelo. Él resucita a nuestros hijos. Él resucita a nuestros hijos. Nuestros hijos serán grandes. Levanta tu mano y di: Padre, gracias, porque tú resucitas a nuestros hijos. Vamos, di: nuestros hijos serán grandes. Levanta tus diezmos, levanta tu ofrenda, hazlo con tus diezmos arriba, con tus ofrendas arriba, y di: mis hijos serán grandes, serán cabeza y no cola, estarán encima y no abajo, prestarán a muchos y no pedirán prestado. Mis hijos, mis hijas, mis nietos son y serán una bendición, canal de bendición para muchos. Crecen para lo grande, para lo bello, para lo hermoso de la vida. Crecen en sabiduría, en su desarrollo físico, sanos, sanas, fuertes, prósperos y bendecidos. Crecen en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Levanta tu mano y di: mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis futuras generaciones son árboles plantados junto a corrientes de agua, dan fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hagan prosperará, todo lo que hagan les irá bien. Serán una mejor versión de mí y serán canal de bendición. Me honrarán como padre, como madre, como abuelo, como bisabuelo, y les irá bien y serán de larga vida sobre la tierra. Gracias, porque en ello está el despertar espiritual, el gran avivamiento. Oro, diezmo y ofrendo por eso. Amén. Toma tu lugar. Hay esperanza, hay esperanza. Levanta tus manos, levanta tus manos. Te bendigo en esta hora. Te bendigo en esta hora. Bendigo tu familia. Bendigo tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus futuras generaciones. Les va a ir bien. Te va a ir bien. La palabra dice: dile al justo, le irá bien. Te irá bien. Esta semana te irá bien. Dios abre los cielos para ti. Derrama bendiciones sobre tu vida. Te cubre a ti y a tu familia y les guarda. Y les prospera en todo lo que hagan, con mucha salud, así como prospera su alma. Les da las conexiones necesarias y les da las bendiciones del cielo y las grosuras de la tierra. Esta próxima semana será una semana extraordinaria, de vida, de paz, de salud, en el nombre poderoso de Jesús. Los envío a casa con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Dios le bendiga, lo quiero mucho. Un aplauso al Señor. Vamos creciendo al servicio.